El precio del éxito. Capítulo 1. El despertar del soñador. El estridente sonido del despertador resonó en la pequeña habitación de paredes desconchadas. Diego Ramírez abrió los ojos de golpe, maldiciendo al ver los números rojos del reloj digital, 5:47 am. Se había quedado dormido. De nuevo. La luz amarillenta que se filtraba por la ventana rota, mal tapada con cartón, revelaba un cuarto austero, una cama individual con sábanas desgastadas, un escritorio desvencijado sosteniendo una laptop de segunda mano, y paredes repletas de recortes de revistas financieras. Imágenes de rascacielos corporativos y traders exitosos contrastaban con la realidad de su entorno en la colonia Doctores. Diego. «Se te hace tarde», gritó su madre desde la cocina, donde el aroma del café barato se mezclaba con el de las tortillas recién calentadas. Diego se levantó de un salto, ignorando el chirrido de los muelles del colchón. Se puso los pantalones negros del uniforme mientras brincaba por la habitación, buscando la camisa blanca que debería estar, ¿dónde había dejado la camisa? «Ana. ¿Has visto mi camisa del trabajo?», gritó a su hermana menor, quien ya estaba preparándose para ir a la preparatoria. «La dejé planchada en la silla». «Como siempre», respondió Ana, su voz mezclada con el sonido de la televisión del vecino que atravesaba las delgadas paredes. Diego encontró la camisa y se la puso mientras corría hacia la cocina. Su madre, Carmen, una mujer de 50 años cuyo rostro revelaba el peso de una vida de trabajo duro, le tendió un vaso de café y un taco de frijoles. «Hijo, no puedes seguir así», dijo Carmen, sus ojos cansados reflejando preocupación. «Te quedaste otra vez hasta la madrugada con esos videos de la bolsa, ¿verdad?» «Mamá, te lo prometo, esta vez es diferente», respondió Diego, engullendo el desayuno. «Estoy aprendiendo sobre análisis técnico». «¿Sabías que hay patrones en los gráficos que pueden predecir?» «Lo que sé», interrumpió Carmen, «es que necesitas un trabajo estable. Tu primo Julio me dijo que están contratando en la fábrica donde él trabaja. El sueldo es mejor que en la cafetería». «No, mamá», Diego dejó el vaso en la mesa con más fuerza de la necesaria. «No voy a desperdiciar mi vida en una fábrica. Hay algo más grande esperándome, lo sé». Ana, que había estado escuchando mientras repasaba sus apuntes de matemáticas, levantó la vista. «Déjalo soñar, mamá. Al menos él tiene metas». Diego le guiñó un ojo a su hermana mientras se ponía los zapatos gastados. Ana siempre había sido su defensora, incluso cuando él mismo dudaba. A sus 15 años, ya mostraba una madurez que a veces lo avergonzaba. El joven salió corriendo del apartamento, bajando de 2 en 2 los escalones del edificio de 4 pisos. El ascensor llevaba meses descompuesto, como tantas otras cosas en ese vecindario. Las calles del centro histórico de la Ciudad de México comenzaban a despertar. Vendedores ambulantes instalaban sus puestos, el olor a tamales y atoles se mezclaba con el smog matutino, y los primeros oficinistas caminaban con paso apresurado hacia las estaciones del metro. Diego corría, esquivando peatones y saltando charcos dejados por la lluvia nocturna. Sus zapatos, que necesitaban urgentemente ser reemplazados, resonaban contra el pavimento mientras sus pensamientos vagaban hacia los gráficos que había estudiado la noche anterior. Desde que descubrió el trading, algo había cambiado en él. Ya no se conformaba con ser uno más de los millones de mexicanos atrapados en trabajos mal pagados. Había visto las posibilidades, había probado el sabor del éxito en pequeñas operaciones con sus ahorros, y ahora la ambición corría por sus venas como fuego líquido. La cafetería, el rincón de Don Roberto, apareció en la esquina. Diego podía ver a través de los ventanales que ya había clientes esperando. Don Roberto, un hombre corpulento con bigote canoso, estaba en la puerta con los brazos cruzados. «Llegas tarde otra vez, chamaco», tronó la voz de Don Roberto. 20 minutos tarde. «Lo siento, Don Roberto, el metro». «El metro, tu abuela. Siempre tienes una excusa. ¿Crees que así vas a progresar en la vida? ¿Llegando tarde y poniendo pretextos?»
Diego aguantó el regaño mientras se ponía el delantal. Los clientes habituales de la mañana observaban la escena con una mezcla de simpatía y diversión. Entre ellos estaba el señor Hernández, un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido, que siempre ocupaba la mesa del rincón. Mientras Diego limpiaba las mesas y tomaba órdenes, sus ojos se desviaban constantemente hacia la televisión montada en la pared. Bloomberg TV mostraba gráficos y números que para la mayoría de los clientes eran solo líneas sin sentido, pero para él eran como un mapa del tesoro. Otra vez estudiando la bolsa, la voz del señor Hernández lo sobresaltó. El hombre había estado observándolo durante la última media hora. Sí, señor, respondió Diego, enderezándose. ¿Usted entiende de esto? El señor Hernández sonrió, un gesto que transformó su rostro serio en algo más cálido. 30 años como corredor de bolsa. Ahora estoy retirado, pero, hizo una pausa mientras bebía su café, reconozco esa mirada en tus ojos. Es la misma que yo tenía a tu edad. Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿De verdad? Señor Hernández, podría. Diego. Las mesas no se limpian solas, interrumpió don Roberto desde la caja. Ve, dijo el señor Hernández. Pero si quieres, podemos hablar cuando termina tu turno. Te puedo contar algunas historias sobre el mercado, las que no salen en YouTube. El resto de la mañana pasó como un borrón para Diego. Su mente dividida entre las órdenes de café, las mesas que limpiar, y la promesa de una conversación que podría cambiar su vida. Durante un momento de calma, se permitió mirar por la ventana hacia los edificios corporativos que se alzaban a lo lejos. El sol de la mañana se reflejaba en sus ventanas de cristal, haciéndolos brillar como faros de esperanza. Algún día, susurró para sí mismo mientras limpiaba una mesa, voy a estar allá arriba. Y todos los que dudaron de mí tendrán que tragarse sus palabras. La televisión seguía mostrando números y gráficos, y por un momento, Diego creyó ver su futuro dibujado en esas líneas ascendentes y descendentes. Solo necesitaba una oportunidad, una puerta que se abriera. Y tal vez, pensó mientras miraba de reojo al señor Hernández, esa puerta acababa de aparecer. El ruido de la ciudad entraba por la puerta cada vez que se abría, mezclándose con el tintineo de las tazas y el zumbido de la máquina de café. Era una sinfonía familiar, la música de fondo de su vida actual. Pero Diego sabía que era solo temporal. Pronto, muy pronto, escribiría su propia historia al ritmo de las campanas de Wall Street. Durante una pausa para almorzar, escondido en la pequeña bodega entre cajas de azúcar y café, Diego sacó su teléfono gastado y abrió la aplicación donde seguía el mercado en tiempo real. Sus dedos acariciaron la pantalla mientras observaba los movimientos del índice mexicano. El mercado es como esta cafetería, pensó mientras guardaba el teléfono. Hay que saber leer los patrones, anticipar los momentos, y sobre todo, tener la paciencia para esperar el momento perfecto para actuar. Capítulo 2. El primer paso. 3 meses después. Diego había invertido cada peso ahorrado en cursos en línea sobre trading. Sus ojeras se profundizaban mientras alternaba entre servir café durante el día y estudiar durante la noche. ¿Otra vez desvelándote con esas tonterías?, preguntó Carmen, preocupada. Hijo, necesitas un trabajo estable, no sueños imposibles. Mamá, confía en mí. El señor Hernández dice que tengo potencial. Me está enseñando lo básico. ¿El cliente de la cafetería? Diego, por favor. Pero Diego ya no escuchaba. Había descubierto un mundo nuevo en los gráficos y las velas japonesas. El señor Hernández se había convertido en su mentor informal, compartiendo historias de éxitos y fracasos durante las tranquilas tardes en la cafetería. Tu primer trade es como tu primer beso, le dijo un día el señor Hernández. Nunca lo olvidas, y casi siempre es un desastre. Diego rió, pero sus manos temblaban mientras realizaba su primera operación con los ahorros de 3 meses de propinas. Cada noche, Diego se sumergía en libros y videos sobre finanzas, análisis técnico y estrategias de trading.
Pasaba horas analizando gráficos, intentando descifrar los patrones que le darían la clave para dominar el mercado. Ignoraba los reclamos de su madre y las burlas de sus amigos, quienes no entendían su obsesión. ¿Por qué sigues perdiendo el tiempo con eso?, le decía a Ana, su hermana menor. Deberías estar enfocado en terminar la universidad y conseguir un trabajo estable. Pero Diego estaba convencido de que el trading era su camino hacia una vida mejor, no solo para él, sino también para su familia. Veía las noticias sobre los traders más exitosos de México y soñaba con ser como ellos, con tener el control sobre su propio destino financiero. Cada vez que lograba una pequeña ganancia, su confianza crecía. Empezó a compartir sus ideas con el señor Hernández, quien lo escuchaba con atención y le brindaba consejos basados en su propia experiencia en los mercados. Recuerda, muchacho, el mercado no es un juego. Es un campo de batalla donde solo los más preparados sobreviven. Tienes talento, pero necesitas disciplina y paciencia. Diego asentía, determinado a demostrar que podía dominar ese mundo desconocido. Pasaba horas visualizando sus estrategias, imaginando cómo sería su vida cuando lograra el éxito. Veía a su madre y a su hermana disfrutando de una vida sin preocupaciones, sin tener que trabajar hasta el agotamiento. Una noche, mientras revisaba los últimos movimientos del mercado, Diego tuvo una revelación. Había encontrado un patrón que parecía funcionar consistentemente. Con el corazón acelerado, depositó todos sus ahorros en una sola operación. Al día siguiente, cuando revisó su cuenta, vio que sus fondos se habían triplicado. No podía creer su suerte. Finalmente, después de tanto esfuerzo, el mercado le sonreía. Esa noche, Diego se acercó a su madre con una sonrisa radiante. «Mamá, esto es solo el comienzo. Te prometo que pronto podrás dejar de trabajar tan duro. Vamos a tener una vida mejor, ya lo verás». Carmen lo miró con una mezcla de esperanza y preocupación. Sabía que su hijo había encontrado una oportunidad, pero también temía que su ambición lo llevara por el camino equivocado. «Diego, hijo, ten cuidado. No quiero que vuelvas a pasar por lo que pasaste la última vez. El dinero fácil suele venir con un precio muy alto». Diego la abrazó con fuerza, convencido de que esta vez sería diferente. Nada ni nadie iba a detener su ascenso hacia la cima. Había encontrado su camino hacia el éxito y nada lo haría retroceder. Desde ese momento, Diego se sumergió aún más en el mundo del trading. Pasaba largas horas analizando gráficos, leyendo informes financieros y siguiendo las tendencias del mercado. Había desarrollado una estrategia que, en teoría, le permitiría ganar dinero de manera consistente. Con el apoyo del señor Hernández, Diego comenzó a invertir pequeñas cantidades en el mercado de valores. Cada vez que lograba una ganancia, su confianza se fortalecía. Empezó a compartir sus conocimientos con otros amigos y familiares, convenciéndolos de que el trading era la llave para una vida mejor. Poco a poco, Diego fue ampliando su círculo de inversores. Sus familiares y amigos, impresionados por sus primeros éxitos, comenzaron a depositar sus ahorros en las manos del joven trader. La emoción de ver su capital crecer rápidamente lo llenaba de adrenalina y motivación. Sin embargo, la falta de experiencia y la euforia del momento nublaban el juicio de Diego. Comenzó a tomar riesgos cada vez más altos, confiado en que su sistema de trading era infalible. Ignoraba las advertencias del señor Hernández sobre la importancia de la disciplina y la gestión del riesgo. «No corras tanto, muchacho. El mercado es implacable con los que se dejan llevar por la ambición ciega», le decía el mentor una y otra vez. Pero Diego no quería escuchar. Estaba decidido a demostrar que podía ganar dinero más rápido que nadie. Esa obsesión por el éxito y la riqueza lo estaba cegando, haciéndolo olvidar los principios que lo habían llevado hasta allí. Una noche, mientras revisaba sus posiciones, Diego sintió que el corazón le daba un vuelco. Los indicadores del mercado habían cambiado abruptamente, y sus operaciones comenzaron a mostrar pérdidas sustanciales. Intentó cerrar algunas posiciones, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Esa noche,
Diego se enfrentó a la peor noticia de su vida. Había perdido todo el dinero que él y sus seres queridos habían invertido. Sus sueños de una vida mejor se habían desvanecido en cuestión de horas. Destrozado y avergonzado, Diego se encerró en su habitación, sin saber cómo enfrentar a su madre y a los demás. Había fallado estrepitosamente, y ahora tendría que lidiar con las consecuencias de sus acciones. El señor Hernández, su mentor, lo encontró días después en la cafetería, cabizbajo y derrotado. «Muchacho, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó esa determinación que te caracterizaba?» Diego levantó la mirada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Perdí todo, señor Hernández. Arruiné la vida de mi familia. Soy un fracaso». El veterano trader se sentó a su lado y puso una mano sobre su hombro. «Esto no es el final, Diego. Es solo el comienzo de tu verdadero aprendizaje. El mercado acaba de darte tu primera lección real. Ahora debes decidir si te levantas o te rindes». Diego escuchó atentamente, sintiendo cómo la decepción y la vergüenza se transformaban en determinación. Tal vez había cometido errores, pero aún tenía la oportunidad de aprender de ellos y reconstruir su vida. «No me rendiré, señor Hernández. Voy a levantarme y a hacer las cosas bien esta vez. Le debo eso a mi familia». El mentor asintió, con una mirada de orgullo en sus ojos. «Así se habla, muchacho. Ahora es momento de que realmente aprendas lo que significa ser un trader. Voy a estar aquí para guiarte, pero el trabajo duro y la disciplina tendrán que venir de ti». Diego se limpió las lágrimas y se puso de pie, con la determinación ardiendo en su mirada. Había caído, pero estaba más decidido que nunca a volver a levantarse y convertir su sueño en realidad. Esta vez, nada ni nadie lo detendría. Capítulo 3. La caída. Un año después. El pequeño éxito inicial de Diego se había convertido en una bola de nieve de ambición. Había convencido a varios familiares y amigos de invertir con él, deslumbrados por sus primeras ganancias. Su reputación como trader prometedor se había extendido por todo el barrio, y cada vez más personas querían formar parte de su fondo de inversión informal. «Es una señal», exclamó mientras veía los números verdes en su pantalla. «El mercado está de mi lado». La confianza de Diego había crecido tanto que comenzó a ignorar las señales de advertencia. Cada operación exitosa lo hacía sentir más invencible, más seguro de su don natural para el trading. Incluso había comenzado a dar pequeñas charlas en el café de Don Roberto, compartiendo sus secretos con otros jóvenes aspirantes a traders. «Miren, es así de simple», explicaba con aire de suficiencia mientras dibujaba gráficos en servilletas. «Solo tienen que seguir los patrones y el dinero llegará solo». Don Roberto observaba con preocupación cómo su joven empleado se había transformado. Ya no era el muchacho humilde que limpiaba mesas con esmero, ahora apenas prestaba atención a su trabajo, siempre pendiente de su teléfono y las cotizaciones del mercado. Pero el mercado no tiene lealtades, y Diego estaba a punto de aprender esta lección de la manera más dura. Una mañana aparentemente normal, el peso mexicano se desplomó inesperadamente. Las alertas comenzaron a inundar su teléfono como una avalancha imparable. Diego observaba, paralizado, cómo los números rojos se multiplicaban en su pantalla. En cuestión de horas, todo el dinero que había acumulado durante meses, junto con el de sus seres queridos, se evaporaba frente a sus ojos. «¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?», gritó su tío Miguel en la sala de su casa, con el rostro enrojecido por la ira. «Era el dinero para la universidad de mi hijo. Confié en ti, Diego». Las palabras de su tío resonaban en sus oídos como martillazos. Diego se quedó solo en su habitación, rodeado de gráficos que ahora parecían burlarse de él. Su teléfono no paraba de sonar con mensajes de reclamos y llamadas perdidas de personas que habían confiado en él. La tía Rosa, que había invertido los ahorros de toda su vida, lloraba desconsolada en la cocina de su madre. «¿Qué voy a hacer ahora? Era todo lo que tenía para mi retiro». Diego sentía que el peso de la culpa lo aplastaba.
no solo había perdido su propio dinero, sino que había arrastrado consigo los sueños y esperanzas de las personas que más quería. La vergüenza lo consumía por dentro, y cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros decepcionados de sus seres queridos. Los vecinos comenzaron a murmurar. Las mismas personas que antes lo alababan como un genio financiero ahora lo señalaban como un estafador. Es igual que todos esos timadores que prometen dinero fácil, escuchó decir a la señora del mercado. Las palabras dolían más que cualquier pérdida financiera. Carmen, su madre, intentaba mantener la calma, pero Diego podía ver el dolor en sus ojos. Hijo, ¿por qué no me escuchaste cuando te dije que fueras más prudente? Mamá, yo creía que lo tenía todo bajo control, respondió Diego, con la voz quebrada. Pensé que podía hacer que todos tuviéramos una vida mejor. Ana, su hermana menor, era la única que intentaba consolarlo, aunque ella también había perdido sus ahorros para la universidad. Hermano, sé que no lo hiciste con mala intención. Pero esto nos afectó a todos. El señor Hernández lo encontró una tarde sentado en la cafetería, con la mirada perdida en una taza de café frío. El mercado te acaba de dar tu primera lección real, le dijo con voz serena. Ahora decides si te levantas o te rindes. ¿Cómo puedo levantarme después de esto? He destruido la confianza de todos los que creían en mí. Esa es exactamente la lección que necesitabas aprender, respondió el señor Hernández. El trading no se trata solo de gráficos y números. Se trata de responsabilidad, de entender que estás jugando con el dinero y los sueños de las personas. Las siguientes semanas fueron un infierno para Diego. Los vecinos que antes lo saludaban con admiración ahora lo miraban con desprecio. Sus amigos dejaron de llamarlo, y las reuniones familiares se volvieron momentos de tensión insoportable. Don Roberto fue uno de los pocos que no lo juzgó. Chamaco, todos cometemos errores. Lo importante es cómo respondemos a ellos. Diego comenzó a trabajar horas extras en la cafetería, guardando cada peso que ganaba para empezar a pagar sus deudas. Las propinas, que antes despreciaba por considerarlas insignificantes, ahora se convertían en pequeños rayos de esperanza. Por las noches, cuando todos dormían, Diego se sentaba frente a su computadora, pero ya no para hacer trading. En lugar de eso, estudiaba sus errores, analizaba cada decisión equivocada que lo había llevado a ese momento. Comenzó a llevar un diario donde anotaba sus reflexiones. Día 45 después de la caída, hoy entendí que mi mayor error no fue perder el dinero, sino creer que era invencible. La arrogancia me cegó. El señor Hernández seguía visitando la cafetería, ahora no tanto como mentor sino como apoyo moral. ¿Sabes por qué la mayoría de los traders fracasan en su primer año?, le preguntó un día. Porque confunden la suerte inicial con habilidad. Poco a poco, Diego comenzó a ver su fracaso desde una nueva perspectiva. Cada persona que había perdido dinero por su culpa se convertía en una razón más para levantarse y hacerlo mejor la próxima vez. Una noche, después de otro largo día de trabajo, Diego reunió a su familia en la pequeña sala de su casa. Con voz temblorosa pero firme, presentó un plan detallado para devolver cada peso que habían perdido. Me tomará años, admitió, pero les prometo que voy a arreglar esto. No solo voy a devolverle su dinero, sino también su confianza. Carmen lo abrazó con lágrimas en los ojos. Hijo, el dinero va y viene. Lo importante es que hayas aprendido la lección. Ana añadió, y que no hayas perdido tu determinación, hermano. El señor Hernández tenía razón, el mercado le había dado su primera lección real. Y aunque el precio había sido alto, Diego sabía que esta experiencia lo había cambiado para siempre. Ya no era el joven ambicioso que soñaba con riquezas fáciles. Ahora entendía que el verdadero éxito no se mide en pesos, sino en la integridad con la que manejas tus fracasos. El mercado te acaba de dar tu primera lección real, repetía en su mente las palabras del señor Hernández. Ahora decides si te levantas o te rindes. Y Diego había decidido levantarse, más fuerte y más sabio que antes.
Cada día era un nuevo paso en su camino hacia la redención, y aunque el camino sería largo y difícil, estaba determinado a demostrar que había aprendido de sus errores. Capítulo 4. Reconstrucción. 2017. La luz mortecina del amanecer se filtraba por las persianas rotas mientras Diego se ajustaba el uniforme de guardia de seguridad por tercera vez esa semana. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, reflejaban el peso de las últimas semanas. El pequeño espejo agrietado de su habitación le devolvía la imagen de un hombre diferente al que había sido hace apenas unos meses. ¿Otra vez el turno doble, hermano? La voz de Ana, mezclada con preocupación y admiración, lo sacó de sus pensamientos. Su hermana estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, rodeada de libros de preparatoria. No hay de otra, Ana. Las deudas no se pagan solas. Diego intentó sonreír, pero el gesto no llegó a sus ojos. ¿Cómo vas con el examen de matemáticas? Mejor que tú con tus deudas, bromeó ella, tratando de aligerar el ambiente. No puedo creer que sigas con esa obsesión por el trading después de todo lo que pasó. Pero... dudó un momento, admiro tu determinación. Diego se sentó junto a ella, aprovechando los pocos minutos que le quedaban antes de salir. El café negro y simple que se había preparado humeaba en una taza despostillada, recordándole sus días en la cafetería de Don Roberto. Ahora, esas mañanas sirviendo café parecían un recuerdo lejano y casi agradable comparado con sus actuales circunstancias. ¿Sabes, Ana? A veces pienso que perderlo todo fue lo mejor que me pudo pasar. Su hermana levantó la vista de sus libros, escéptica. ¿Mejor? ¿Hablas en serio? Sí, Diego dio un sorbo a su café. Antes estaba cegado por la ambición. Creía que el trading era solo cuestión de suerte y agallas. Ahora entiendo que es una ciencia, un oficio que requiere disciplina y paciencia. Durante sus guardias nocturnas en el edificio corporativo, Diego había convertido la pequeña cabina de seguridad en su sala de estudios personal. Mientras otros guardias veían televisión o dormitaban, él devoraba libros sobre análisis técnico, estudiaba patrones de mercado en su teléfono y llevaba un diario detallado de cada operación simulada que realizaba. El señor Hernández seguía siendo una constante en su vida. Cada mañana, antes de que Diego comenzara su turno en la cafetería, el antiguo corredor de bolsa lo esperaba con nuevas lecciones y, más importante aún, con palabras de aliento. La mayoría de la gente, le dijo una mañana el señor Hernández mientras Diego limpiaba las mesas, ve el trading como un juego de azar. Pero los verdaderos traders saben que es más parecido al ajedrez. Cada movimiento debe ser calculado, cada decisión debe tener un propósito. Las palabras del viejo mentor resonaban en la mente de Diego mientras desarrollaba su nueva estrategia. Ya no buscaba el golpe de suerte que lo haría millonario de la noche a la mañana. En cambio, construía metodológicamente un sistema basado en la gestión del riesgo y el control emocional. Las noches eran especialmente duras. Después de su turno en la cafetería y antes de comenzar su guardia nocturna, Diego dedicaba una hora a visitar a cada una de las personas a las que les debía dinero. Algunos lo recibían con insultos, otros con pena, pero él mantenía su dignidad intacta. Les voy a pagar hasta el último centavo, prometía, entregando pequeñas cantidades de sus salarios combinados. Solo necesito tiempo. Su madre, Carmen, lo observaba con una mezcla de preocupación y orgullo. Una noche, mientras Diego estudiaba en la mesa de la cocina, ella se sentó a su lado. Hijo, comenzó, cuando tu padre nos dejó, pensé que era el fin del mundo. Pero seguí adelante, por ustedes. Ahora te veo a ti, levantándote después de caer, y veo la misma fuerza. Diego tomó la mano de su madre, áspera por años de trabajo doméstico. Te prometo que va a valer la pena, mamá. Esta vez estoy haciendo las cosas bien. En la cafetería, don Roberto había notado el cambio en su joven empleado. Ya no era el muchacho impaciente y distraído que soñaba con riquezas fáciles.
Ahora llegaba temprano, trabajaba concentrado y, en sus descansos, estudiaba con una dedicación que el viejo comerciante nunca había visto. «Oye, chamaco», le dijo un día, «¿todavía con eso del trading?» «Sí, don Roberto, pero diferente. Ahora entiendo que es como su cafetería, se construye poco a poco, con trabajo duro y constancia». El dueño de la cafetería sonrió, reconociendo la madurez en las palabras de Diego. Los meses pasaban y la transformación de Diego era cada vez más evidente. Sus análisis de mercado se volvían más precisos, sus operaciones simuladas mostraban una consistencia prometedora. El señor Hernández, revisando sus anotaciones, asentía con aprobación. «Has aprendido la lección más importante», le dijo una tarde. El trading no es sobre hacer dinero rápido, es sobre convertirse en la clase de persona que puede manejar el dinero sabiamente. En sus escasos momentos libres, Diego comenzó a escribir un blog sobre sus experiencias y aprendizajes. No buscaba presumir éxitos, sino compartir lecciones sobre la importancia del control emocional y la gestión del riesgo. Para su sorpresa, comenzó a recibir mensajes de otros traders novatos que se identificaban con su historia. Una noche particularmente fría, mientras hacía su ronda en el edificio corporativo, Diego se detuvo frente a los ventanales del piso 40. La Ciudad de México se extendía bajo él, un mar de luces que parpadeaban como las velas japonesas en sus gráficos de trading. Algún día, susurró para sí mismo, estaré del otro lado de este vidrio. Pero esta vez, lo habré ganado de la manera correcta. El año 2017 se acercaba a su fin, y aunque Diego seguía trabajando 2 turnos y viviendo con lo mínimo, algo fundamental había cambiado en él. Ya no era el jugador ansioso que apostaba a la suerte, sino un estudiante dedicado del mercado, construyendo pacientemente las bases de su futuro éxito. «No puedo creer que sigas con esa obsesión», le había dicho a Ana meses atrás. Ahora, mientras lo veía estudiar noche tras noche, entendía que no era una obsesión, sino una transformación. Su hermano no solo estaba aprendiendo sobre el mercado financiero, estaba aprendiendo sobre sí mismo. Y así, mientras la ciudad dormía, Diego continuaba su vigilia, alternando entre sus responsabilidades como guardia y sus estudios, sabiendo que cada día de trabajo duro lo acercaba un paso más a sus sueños renovados, esta vez construidos sobre cimientos más sólidos que la mera ambición. Capítulo 5. El Renacimiento. 2019. La ciudad se encontraba inmersa en una de las peores crisis económicas que había visto en décadas. Las noticias hablaban a diario de despidos masivos, cierre de empresas y familias enteras sumidas en la incertidumbre. Sin embargo, mientras el resto de la población se debatía entre el miedo y la desesperanza, Diego Ramírez continuaba su implacable rutina, más enfocado que nunca. Después de 2 años de disciplina férrea, el joven trader había logrado pagar la mayor parte de sus deudas. Aunque sus avances eran lentos y el progreso parecía a veces imperceptible, la convicción de Diego nunca flaqueaba. Había aprendido que el éxito en el mercado financiero no se alcanzaba con un golpe de suerte, sino con perseverancia y un plan metódico. Cada mañana, Diego se levantaba con el alba y se apresuraba a llegar a la cafetería de don Roberto. Mientras limpiaba mesas y servía los primeros cafés del día, escuchaba atentamente las conversaciones a su alrededor, buscando pistas sobre nuevas oportunidades de inversión. «Dicen que van a cerrar la planta de General Motors en Toluca», comentaba un ejecutivo a su colega, «eso va a pegar duro a los proveedores». Diego anotaba mentalmente el nombre de las empresas mencionadas, prometiéndose investigar más a fondo durante su turno nocturno como guardia de seguridad. Esos momentos de silencio, cuando el edificio corporativo se sumía en la penumbra y el resto de los guardias cabeceaban, se habían convertido en su oasis personal de estudio y reflexión. Sentado en la pequeña cabina, rodeado de gráficos y anotaciones, Diego se sentía más vivo que nunca. Había aprendido a dominar sus emociones, a no dejarse arrastrar por la euforia de las ganancias ni por el pánico de las pérdidas. Ahora analizaba cada movimiento con frialdad y disciplina, sopesando riesgos y buscando patrones que le permitieran tomar decisiones acertadas. «Vas a hacer que me dé un infarto, chamaco», bromeaba a veces don Roberto al ver a Diego tan absorto en sus libros y dispositivos electrónicos.
¿Cuándo vas a dejar esa locura del trading y conseguir un trabajo de verdad? Pero Diego sabía que su antiguo jefe, en el fondo, reconocía la transformación que había sufrido. Ya no era el impulsivo y soñador joven que había contratado años atrás, sino un hombre metódico y determinado. Don Roberto, usted sabe que esto es mi trabajo de verdad ahora, respondía Diego con una sonrisa tranquila. Solo necesito un poco más de tiempo. El señor Hernández, su mentor informal, seguía siendo un pilar fundamental en su vida. Cada mañana, antes del inicio de su turno, el ex corredor de bolsa lo esperaba con una taza de café y nuevas lecciones. El mercado nunca duerme, muchacho, le decía Hernández. Debes estar siempre atento, anticipando los movimientos, sin dejarte llevar por la emoción. Diego asentía, memorizando cada consejo. Poco a poco, había ido construyendo su propio sistema de trading, basado en el análisis técnico, la gestión del riesgo y una férrea disciplina mental. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, Diego escuchó a dos ejecutivos discutir acaloradamente sobre una empresa de tecnología mexicana que pocos conocían. Van a revolucionar el mercado de pagos digitales, susurraba uno de ellos. Pero nadie lo ve venir. Diego aguzó el oído, tratando de captar más detalles. Esa noche, en su pequeña habitación, se sumergió en una exhaustiva investigación sobre la empresa mencionada. Revisó estados financieros, anuncios de prensa, patentes y cualquier información que pudiera encontrar. Días después, cuando el señor Hernández se acercó a la cafetería, Diego lo detuvo con entusiasmo. Tengo una oportunidad, señor Hernández. Una que podría cambiar todo. El ex corredor de bolsa lo miró con cautela. ¿Estás seguro de esto, muchacho? Después de lo que pasó la última vez, deberías ir con cuidado. Créame, esta vez es diferente. He analizado cada detalle, he hecho las proyecciones y he diseñado una estrategia de riesgo. Todo está bajo control. Hernández lo observó en silencio por unos instantes, evaluando la confianza y determinación en los ojos de Diego. Finalmente, asintió con la cabeza. Muy bien, entonces. Dime qué tienes. Durante las siguientes semanas, Diego se sumergió por completo en su nueva inversión. Estudiaba los movimientos de la empresa de pagos digitales, supervisaba los indicadores clave y ajustaba su estrategia con precisión milimétrica. A diferencia de sus anteriores intentos, esta vez no se dejaba llevar por la emoción o la ambición ciega. Es como si te hubieran cambiado, le dijo su hermana Ana una noche, mientras compartían una cena sencilla en la pequeña cocina. Ya no tienes ese brillo peligroso en los ojos cuando hablas del trading. Diego sonrió, consciente del cambio que había experimentado. Aprendí que el mercado no perdona la arrogancia, hermanita. Ahora sé que esto es un oficio, no un juego de azar. Finalmente, el día de la verdad llegó. Diego ejecutó su operación, manteniendo la calma incluso cuando los números en la pantalla comenzaron a moverse vertiginosamente. A medida que las horas pasaban, sus ganancias se multiplicaban, superando con creces sus expectativas más optimistas. Esa noche, cuando regresó a su modesto departamento, Diego se dejó caer sobre la cama, abrumado por una mezcla de alivio y orgullo. Había logrado vencer a sus demonios y demostrar, no solo a los demás sino a sí mismo, que podía triunfar en el mercado financiero sin perder el rumbo. Lo hice, susurró, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo una sonrisa genuina. Finalmente, lo hice. En los meses siguientes, Diego continuó refinando su estrategia, diversificando sus inversiones y ampliando su enfoque más allá de las fronteras nacionales. Su blog, ahora con un creciente número de seguidores, se convirtió en una referencia para otros traders novatos que buscaban inspiración y orientación. Pero más importante que los números en su cuenta bancaria, Diego había recuperado algo que creía haber perdido para siempre, la confianza en sí mismo. Ya no era el joven ávido de riquezas fáciles, sino un profesional disciplinado, con un profundo entendimiento de los riesgos y las recompensas del mercado. Una tarde, mientras observaba el bullicio de la ciudad desde la ventana de la cafetería, Diego se permitió un momento de reflexión.
Recordó al muchacho que alguna vez soñó con la riqueza y el poder, y sonrió al ver cuánto había crecido desde entonces. El verdadero éxito, pensó, no se mide en pesos, sino en la sabiduría que ganamos en el camino. Con esta nueva perspectiva, Diego se preparó para afrontar los desafíos que el futuro le deparaba, seguro de que, esta vez, nada ni nadie podría arrebatarle sus sueños. Capítulo 6. La oportunidad. 2020. La pandemia golpeó a México con una fuerza devastadora. Mientras gran parte de la población luchaba por sobrevivir a la crisis económica, Diego Ramírez observaba los acontecimientos con una mezcla de preocupación y anticipación. Después de años de trabajo duro y disciplina, el joven trader había construido un sólido sistema de inversión, diversificado y respaldado por un riguroso análisis. Ahora, con la llegada del COVID-19, se enfrentaba a la prueba definitiva de su estrategia. «Esto va a ser muy duro, hijo», le dijo su madre, Carmen, con preocupación. «¿Estás seguro de que tu trabajo en la bolsa será suficiente para mantenernos a flote?». Diego abrazó a su madre, tratando de transmitirle tranquilidad. «Confía en mí, mamá. Hemos pasado por peores. Además, esta vez las cosas son diferentes». Y era cierto. A diferencia de su fallido intento de hacía unos años, Diego había adquirido la paciencia y el autocontrol necesarios para navegar en aguas turbulentas. Mientras otros traders se dejaban llevar por el pánico, él observaba atentamente los movimientos del mercado, buscando oportunidades entre el caos. Cuando la cafetería de Don Roberto tuvo que cerrar temporalmente debido a las restricciones, Diego se encontró con más tiempo libre para dedicarse a sus análisis. Pasaba horas frente a su computadora, estudiando las tendencias del mercado, elaborando modelos predictivos y refinando su estrategia de inversión. «Tienes que estar bromeando, chamaco», gruñó Don Roberto cuando Diego le comunicó su decisión de renunciar. «¿Me vas a dejar solo en medio de esta crisis?». «Lo siento, Don Roberto, pero esta es mi oportunidad». «Sé que lo entenderá». Diego sonrió con confianza. «Volveremos a trabajar juntos, se lo prometo». En su pequeño departamento, Diego compartió la noticia con Ana y Carmen. Su hermana lo miró con una mezcla de incredulidad y orgullo, mientras que su madre, aunque preocupada, veía en sus ojos la determinación que tanto la había inspirado en el pasado. «Sabía que llegarías lejos, mijo», dijo Carmen, abrazándolo con fuerza. «Siempre supe que eras un luchador». Con el apoyo de su familia, Diego se sumergió de lleno en sus investigaciones. Analizaba cada dato, cada reporte y cada pronóstico, buscando los signos que le indicaran dónde invertir en medio de la tormenta económica. Fue entonces cuando su atención se fijó en una empresa mexicana de pagos digitales, casi desconocida hasta ese momento. Mientras la mayoría de las compañías luchaban por sobrevivir, esta startup parecía estar a punto de despegar. «Van a revolucionar el mercado», murmuró Diego, recordando la conversación que había escuchado en la cafetería hace un par de años. Pero nadie lo ve venir. Durante semanas, se dedicó a estudiar a fondo a esta empresa, revisando cada aspecto de su modelo de negocio, su estructura financiera y sus proyecciones de crecimiento. A medida que profundizaba en su análisis, más convencido estaba de que se encontraba ante una oportunidad única. Una tarde, mientras realizaba su ronda de seguridad nocturna, Diego se detuvo frente a los ventanales del piso 40, observando las luces de la ciudad que parpadeaban como señales en una pantalla de trading. «Esto va a funcionar», se dijo a sí mismo, sintiendo cómo la confianza se afianzaba en su interior. «Sé que va a funcionar». Esa noche, después de su turno, Diego se reunió con el señor Hernández en la cafetería. El veterano corredor de bolsa lo miró con cautela mientras escuchaba el plan de su joven protegido. «¿Estás seguro de esto, muchacho?», preguntó Hernández, frunciendo el ceño. «Después de lo que pasó la última vez, deberías ir con más cuidado». Diego asintió con firmeza. «Lo estoy, señor Hernández. He analizado cada detalle, he hecho las proyecciones y he diseñado una estrategia de riesgo. Todo está bajo control».
Hernández permaneció en silencio por unos instantes, estudiando la resolución en el rostro de Diego. Finalmente, suspiró y le dio una palmada en el hombro. Bueno, si alguien puede hacerlo, eres tú. Solo prométeme que esta vez serás más cauteloso. Diego sonrió, agradecido por el apoyo de su mentor. Sabía que el camino no sería fácil, pero esta vez se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío que el mercado le presentara. En los días siguientes, Diego ejecutó su operación con precisión milimétrica. Monitoreaba constantemente los movimientos de la acción, ajustando su estrategia según las circunstancias cambiantes. A diferencia de su anterior intento fallido, mantuvo la calma incluso cuando las fluctuaciones en los precios se volvieron vertiginosas. Mientras el resto del país se sumía en la incertidumbre, Diego observaba con satisfacción cómo sus ganancias se multiplicaban exponencialmente. La empresa de pagos digitales que había identificado como una oportunidad se disparó en el mercado, convirtiéndose en una de las mayores historias de éxito durante la pandemia. Una noche, al regresar a su pequeño departamento, Diego encontró a Carmen y Ana esperándolo con una cena sencilla, pero cargada de significado. Dicen que has estado ganando mucho dinero, mijo, dijo Carmen, sus ojos brillando con orgullo. ¿Es cierto? Diego asintió, sin poder evitar una sonrisa. Sí, mamá. Esta vez, las cosas son diferentes. Mientras compartían la comida, Diego les contó con entusiasmo los detalles de su última operación exitosa. Ana lo escuchaba con asombro, mientras que Carmen, si bien aún mostraba cierta preocupación, no podía ocultar la alegría que le producía ver a su hijo por fin alcanzando el éxito que tanto había soñado. Esa noche, Diego se quedó despierto largo rato, reflexionando sobre el camino recorrido. Recordó al joven ambicioso y lleno de sueños que alguna vez fue, y sonrió al ver cuánto había crecido desde entonces. El verdadero éxito, pensó, no se mide en el tamaño de tu cuenta bancaria, sino en la sabiduría que has adquirido. Con una renovada determinación, Diego se preparó para enfrentar los próximos desafíos, seguro de que, esta vez, nada ni nadie podría arrebatarle su triunfo. Capítulo 7. La consagración. 2022. Diego se acomodó la corbata y el saco, tratando de ocultar el ligero temblor de sus manos. Frente a él, se alzaba el imponente edificio de cristal y acero que albergaba la sede del fondo de inversión más prestigioso de México. Hacía 2 años, Diego había sido un simple mesero en la cafetería de Don Roberto, soñando con la riqueza y el poder. Ahora, caminaba con paso firme hacia una entrevista que podría cambiar el rumbo de su vida. Al cruzar las puertas giratorias del edificio, los recuerdos de su pasado lo inundaron. Recordó al joven ansioso y ambicioso que una vez fue, aquel que había apostado todo y lo había perdido todo. Pero también recordó la lección que el mercado le había enseñado, y cómo esa experiencia lo había transformado en el profesional disciplinado y metódico que era hoy. Bienvenido, señor Ramírez, lo saludó la recepcionista con una sonrisa. El señor Gómez lo está esperando. Diego asintió y se encaminó hacia el elegante ascensor, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, tomó una profunda respiración y se dirigió a la oficina indicada. Pase, pase, joven Ramírez, lo recibió un hombre mayor, de rostro amable y mirada perspicaz. Es un placer conocerlo por fin. Diego estrechó su mano con firmeza, tratando de ocultar sus nervios. El placer es mío, señor Gómez. Agradezco la oportunidad. Durante las siguientes horas, Diego se enfrentó a una serie de preguntas y desafíos que ponían a prueba sus conocimientos y habilidades. Hizo gala de su dominio de los conceptos financieros, su capacidad de análisis y su disciplina en la toma de decisiones. En un momento, el señor Gómez lo sorprendió con una pregunta inesperada. Dígame, joven Ramírez, ¿qué lo motivó a perseguir una carrera en el mundo de las finanzas? Sé que su trayectoria ha sido un tanto inusual. Diego dudó por un instante, preguntándose si debía compartir su historia personal. Finalmente, decidió ser sincero. Bueno, señor Gómez, la verdad es que no siempre fui un estudiante aplicado ni un profesional dedicado.
Hubo un tiempo en que la ambición y la arrogancia casi me destruyeron. Procedió a relatar con honestidad los altibajos que había enfrentado, desde sus primeros pasos en el trading hasta su dramático fracaso y la dura lección que aprendió. Habló de su arduo proceso de reconstrucción, de la paciencia y la disciplina que tuvo que desarrollar para volver a intentarlo. Fue un camino difícil, señor Gómez, concluyó Diego, pero me enseñó que el verdadero éxito no se mide en la riqueza, sino en la sabiduría que uno adquiere a lo largo del camino. El veterano inversionista lo escuchó con atención, su mirada reflejando una mezcla de sorpresa y respeto. Es una historia increíble, joven Ramírez. Y debo decir que me ha impresionado mucho su desempeño en esta entrevista. Sus predicciones sobre el mercado latinoamericano han demostrado ser sorprendentemente precisas. Diego contuvo el aliento, esperando con expectación las palabras del señor Gómez. Me gustaría ofrecerle un puesto en nuestro equipo. Creo que su talento y su enfoque serán un valioso activo para nuestra firma. Una oleada de alivio y orgullo inundó a Diego. Había logrado su sueño, no a través de la suerte, sino gracias a años de arduo trabajo y sacrificio. Con una sonrisa, estrechó la mano del señor Gómez. Acepto con gusto. Muchas gracias por esta oportunidad. Mientras recorría los pasillos del imponente edificio, Diego no podía dejar de contemplar cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Recordó al joven mesero que alguna vez soñó con la riqueza y el poder, y no pudo evitar sonreír al ver cuán lejos había llegado. Esa tarde, cuando regresó a su pequeño departamento, su madre, Carmen, y su hermana, Ana, lo recibieron con lágrimas de alegría. «Lo lograste, mijo». «Sabía que lo harías», exclamó Carmen, abrazándolo con fuerza. Ana, con una sonrisa de orgullo, añadió, «Siempre supe que lo conseguirías, hermano. Eres un verdadero luchador». Mientras compartían una sencilla cena, Diego les contó emocionado los detalles de su nueva posición. Escuchó con atención los consejos y las bendiciones de su familia, consciente de que, sin su apoyo y su perseverancia, nada de esto habría sido posible. «Mamá, Ana», dijo Diego con solemnidad, «ustedes son la verdadera razón de mi éxito. Sin ustedes, jamás habría encontrado la fuerza para levantarme después de caer». Carmen y Ana lo abrazaron con orgullo, emocionadas de ver al joven que una vez temieron perder convertido en un hombre con una determinación inquebrantable. Esa noche, cuando finalmente se quedó solo, Diego se sentó frente a la ventana de su habitación, observando las luces de la ciudad que brillaban como un sinfín de gráficos y números. Junto a él, en su escritorio, descansaba su viejo delantal de la cafetería de Don Roberto, un recordatorio constante de sus humildes orígenes y del camino recorrido. «Lo logré», susurró, sintiendo como una paz interior lo inundaba. «Finalmente, lo logré». En los meses siguientes, Diego se integró rápidamente al equipo del fondo de inversión. Sus predicciones sobre el mercado latinoamericano se volvieron una referencia en el sector, y su capacidad de análisis lo convirtió en uno de los analistas más respetados de la firma. Aunque el dinero y el estatus eran sin duda una recompensa grata, Diego se dio cuenta de que su mayor satisfacción provenía de algo más profundo. Había logrado demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo, que el éxito no se mide en la riqueza, sino en la sabiduría adquirida a lo largo del camino. En una tarde soleada, mientras caminaba por los pasillos del edificio, Diego se encontró con Don Roberto, su antiguo jefe de la cafetería. «Pero mira nada más, si es el mismísimo Diego Ramírez», exclamó el viejo comerciante, con una mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Qué haces tú por aquí, chamaco?». Diego sonrió y le estrechó la mano con calidez. «Trabajo aquí, Don Roberto. Soy uno de los analistas del fondo de inversión». Los ojos de Don Roberto se abrieron como platos, y una sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. «Vaya, vaya. Sabía que llegarías lejos, pero esto es más de lo que imaginaba». Mientras intercambiaban anécdotas de los días en la cafetería, Diego se dio cuenta de que, para él, este no era solo un encuentro casual. Era un recordatorio vívido de cuán lejos había llegado y de la importancia de no olvidar sus raíces.
Dime, chamaco, dijo don Roberto con una cálida sonrisa, ¿sigues con esa manía del trading? Diego asintió con orgullo. Sí, don Roberto. Pero ahora es diferente. Ahora es mi profesión, mi pasión. El viejo comerciante le dio una palmada en la espalda. Me alegro mucho por ti, muchacho. Siempre supe que ibas a hacer algo grande con tu vida. Más tarde, en su oficina, Diego contempló el paisaje de la Ciudad de México a través de los ventanales del piso 40. Junto a él, en su escritorio, reposaba su viejo delantal, una reliquia de su pasado que le recordaba constantemente de dónde venía y quién era realmente. El éxito, pensó, no se mide en los logros, sino en la sabiduría que hemos ganado en el camino. Recordó a aquel joven ambicioso y lleno de sueños que alguna vez fue, y sonrió al ver cuánto había crecido desde entonces. Ahora, su motivación iba más allá de la riqueza o el poder, se trataba de convertirse en el tipo de persona que podía manejar el dinero de manera sabia y responsable. Con esta visión, Diego se preparó para los retos del futuro, seguro de que, sin importar qué tan alto llegara, jamás olvidaría las lecciones que formaron su carácter y éxito. Capítulo 8. El legado. 2023. Diego miraba la Ciudad de México desde su nueva oficina en el piso 40. Desde aquí, podía ver los rascacielos iluminar el horizonte, un recordatorio constante de cuánto había logrado. La vista era impresionante, pero nada comparada a la distancia recorrida para llegar a este punto. En su escritorio, junto a las pantallas llenas de gráficos y números, descansaba su viejo delantal de la cafetería, un recordatorio físico de donde comenzó todo. Habían pasado apenas unos años desde que Diego se había enfrentado a su primer gran fracaso en los mercados financieros. Recordaba vívidamente la sensación de impotencia y vergüenza cuando todo el dinero que él y su familia habían invertido se esfumó en cuestión de horas. Fue un golpe devastador que lo hizo replantear todo lo que creía saber sobre trading y sobre sí mismo. Pero en lugar de rendirse y conformarse con su suerte, había tomado esa experiencia amarga como una lección invaluable que marcaría el rumbo de su vida. ¿Está listo para dar la conferencia, señor Ramírez?, preguntó su asistente, interrumpiendo sus reflexiones. Sí, estoy listo, respondió Diego, poniéndose de pie y alisando su traje impecable. En el auditorio, cientos de jóvenes entusiastas esperaban su charla sobre cómo construir una carrera exitosa en el mercado financiero. Entre ellos, Diego reconoció las mismas miradas ambiciosas que alguna vez tuvo, esos ojos brillantes llenos de sueños y de la seguridad de que nada los detendría. Cuando subió al podio, su mirada recorrió el auditorio. Allí estaban don Roberto, su antiguo jefe de la cafetería, y el señor Hernández, su mentor informal, ambos sonriendo con orgullo desde sus asientos. Y en la primera fila, su madre Carmen y su hermana Ana lo observaban con una mezcla de incredulidad y alegría. Verlos allí lo llenó de emoción, pues ellos habían sido testigos de cada etapa de su largo y tortuoso camino. El éxito en el mercado financiero no se trata solo de números, comenzó Diego, su voz resonando con convicción. Se trata de perseverancia, de humildad y de nunca olvidar por qué empezaste este camino en primer lugar. Recordó los largos turnos en la cafetería, las noches en vela estudiando gráficos y estrategias, las deudas y los reclamos furiosos de familiares y amigos que dudaban de sus sueños. Pero también recordó la determinación que lo impulsó a levantarse una y otra vez, a aprender de sus errores y a perfeccionar sus habilidades hasta convertirse en un analista respetado y admirado. Muchos de ustedes sueñan con la riqueza y el prestigio que puede traer el mundo de las finanzas, continuó. Y déjenme decirles que eso es posible. Pero las mayores ganancias no se miden en pesos, sino en las lecciones que aprendemos en el camino. Diego hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en el auditorio en silencio. Podía sentir la atención de todos los presentes fija en él, expectantes por escuchar el resto de su historia. Cuando empecé en este camino, tenía la misma ambición ciega que muchos de ustedes. Pensaba que solo se trataba de ganar dinero, de acumular riquezas a toda costa. Pero el mercado me dio una bofetada de realidad, y tuve que reconstruirme desde cero.
Compartió entonces su historia, desde sus humildes comienzos en la cafetería hasta el momento en que un fondo de inversión lo había reclutado debido a la precisión de sus análisis. Habló de los sacrificios, de los momentos de duda y de cómo aprendió a controlar sus emociones en medio de la vorágine de los mercados. El verdadero tesoro que he encontrado no es el dinero, sino la sabiduría que gané en el proceso. Y esa es la lección más valiosa que quiero dejarles hoy: no se dejen cegar por la ambición. Aprendan de sus fracasos, mantengan la humildad y nunca olviden por qué comenzaron este viaje. Mientras narraba su historia, Diego se detuvo en momentos clave, relatando con detalle cómo había logrado sobreponerse a cada obstáculo y cómo ese aprendizaje lo había transformado. Habló de la importancia de tener un mentor como el señor Hernández, de la necesidad de escuchar a quienes dudan de nosotros, y de la fuerza que le habían dado su madre y su hermana durante los momentos más oscuros. Cuando finalmente terminó, el auditorio estalló en aplausos ensordecedores. Diego sonrió, consciente de que su historia no era solo la suya, sino la de todos aquellos que alguna vez se atrevieron a soñar en grande y lucharon por hacer realidad sus metas, a pesar de los obstáculos. Mientras bajaba del podio, Diego miró una vez más el delantal gastado en su escritorio. Era el recordatorio tangible de que el éxito verdadero no se mide solo en logros y reconocimientos, sino en la persona que llegas a ser en el proceso. Y esa era la herencia que quería dejar a quienes venían detrás de él: una lección de perseverancia, humildad y pasión por aprender, sin importar cuán alto llegaran a volar.